vamos ya directamente a orar, a aprovechar el tiempo y poder entregarnos en sus manos, que Él nos pueda hablar por medio de su palabra. Oremos. Dios Padre, te damos las gracias por permitirnos estar reunidos aquí. Gracias por este medio, gracias porque no nos dejaste en medio del miedo, en medio de la incertidumbre, sino que todas las cosas revelaste en tu palabra, Dios mío. Y podemos simplemente acudir a ella, orando, pidiendo que nos hable, que nos enseñe, y eso estamos tratando de hacer para que tú nos enseñes, nos des paz y podamos comprender tu palabra. Es un momento especial en la historia de nuestra generación, la que estamos viviendo, y hay mucho temor, mucha preocupación, y pedimos que tú puedas darnos paz a nuestros corazones y podamos entender y comprender lo que importa en medio de todo esto. Te damos gracias por poder estudiar todo lo concerniente al arrebatamiento de la iglesia que vamos a estar desarrollando esta mañana. Pedimos tu dirección, que nos guíe y también podamos marcar algunas cosas que vamos a tener en cuenta mientras estemos en el mundo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, habíamos quedado estamos en la serie de Primera Tesalonicenses, estamos en el capítulo 4. Pueden abrir su Biblia y vamos a hacer nuevamente una lectura del capítulo 4, versículos 13 al 18. Pueden tener ahí Tesalonicenses 4, 13 al 18. Ustedes tienen y tenemos, ¿verdad?, la mayoría la traducción de Reina Valera, que fue realizada en el año 1960. El domingo pasado les compartí de las traducciones que tenemos en el español, que son muchas, y hay una que a mí me gusta mucho porque es en un lenguaje sencillo y que podemos encontrar fácilmente en internet o comprar la Biblia también impresa. Voy a leerle la versión Palabra de Dios para todos. Ustedes pueden seguir con sus Biblias y van a encontrar algunas pequeñas diferencias que ya es más en nuestro lenguaje actual. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18. Dice: hermanos, queremos que sepan lo que va a suceder con los muertos, para que no estén tristes como los demás que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó, y de igual manera Dios hará que todos aquellos que murieron y que creían en Jesús resuciten para estar con Él. Lo que anunciamos ahora es un mensaje del Señor. Los que estemos vivos cuando regrese el Señor, nos iremos con Él, pero los que hayan muerto irán antes de los que estén vivos. El Señor mismo vendrá en los cielos. En ese momento dará su orden con voz de mando, de arcángel, sonará la trompeta de Dios, y los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos en ese momento, subiremos a las nubes con los resucitados para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Anímense entonces unos a otros con estas palabras. Cuando Cristo venga a arrebatar a los suyos, Él no pedirá permiso a nadie. Va a tomar a todos los suyos en una duración de más o menos 300 a 400 milisegundos. Es la duración de el abrir y cerrar el ojo. Millones de humanos desaparecerán de la faz de la tierra, y muchos quedarán sin sus seres queridos y se quedarán aquí en la tierra. Padres perderán a su esposa, esposas a sus esposos, a sus hijas, a sus hijos, primos, primas y amigos. Yo no me considero un erudito en profecías. Sí puedo decir que he leído mucho, y como iglesia tenemos una posición que ustedes van a ir viendo en el desarrollo de este estudio. Y la pregunta que el mundo cristiano tiene, y los que creemos que Cristo va a regresar, es ¿cuándo va a ocurrir eso? Y hay más detalles que podamos tener en cuenta. A través de la historia, esto siempre fue un tema de debate. Y la gran mayoría de las iglesias poco hablan sobre este evento a causa de las distintas escuelas de interpretación que aparecieron con los años. Como le dije, yo no soy y no me considero un erudito del tema,
pero tengo bien en claro cuál fue el interés y cuál es el énfasis de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que tengamos en cuenta cuando hablamos de su regreso. ¿Qué Él quiere que tengamos en cuenta cuando hablamos de su regreso? Los discípulos también tenían sus preocupaciones y ellos, más que nosotros, pues después que Cristo resucitó, sí creyeron absolutamente en Él, que Él era el Mesías, porque ya resucitó y estaba en medio de ellos, le tocaron, le escucharon. Y ellos vivían en un tiempo donde estaban bajo el Imperio Romano y ellos estaban esperando al Mesías que iba a traerle la libertad a la nación de Israel. Nosotros estamos en medio de una pandemia, enfermedad, ¿verdad? A través de la historia hubieron guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, persecución de los cristianos en los primeros años. Y yo creo que lo que nosotros vivimos y lo que vivió nuestros hermanos del pasado también les llevó a las profecías. Vayamos a Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 11, en la versión Reina Valera, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Está hablando en el tiempo que cuando venga el Espíritu Santo. Y Jesús le dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Una cosa es segura, hermano: Cristo volverá. Eso es algo que vayamos a donde vayamos en los estudios de profecías, vamos a encontrar que Cristo regresará. Los discípulos tenían una pregunta: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es que el Mesías tenía que libertar a su pueblo. Esa era la principal preocupación de la nación judía. El pueblo judío, lo único que querían era que venga el Mesías y traiga libertad e imponga su reino. Ellos varias veces fueron engañados por falsos cristos. Les sugiero que puedan buscar en internet, en YouTube, historia del pueblo judío, de los falsos cristos, y van a encontrar muchos detalles sobre eso. En el año 66, entre 70 después de Cristo, empezó una unión entre ellos. Recuerdan que estaban los celotes, Mateo era uno de ellos, Barrabás también, y había un grupo que iba creciendo cada vez más porque estaban cansados del yugo de los romanos, y ellos querían la libertad, querían ser libres. En ese año, 66, entre 70 después de Cristo, ellos se unieron varios grupos y se levantaron en armas ante el Imperio Romano. Ese hecho histórico es más conocido como la Gran Revuelta Judía. Hubo un hombre a quien muchos de ellos creyeron que era el Mesías en ese tiempo. Este lideró a los celotes y otros grupos nacionalistas quienes intentaron libertar la nación, pero fue un fracaso sin precedentes. Más de 1 millón de judíos murieron y miles fueron esclavizados. Cuando los muros de Jerusalén fue rodeado por el Imperio Romano y ellos quedaron adentro sin provisiones, fue en ese entonces que incluso algunos estaban pasando necesidad. Y hay que ver la historia de las atrocidades que ocurrió en ese tiempo. Les sugiero que vayan y estudien, van a estar muy sorprendidos. Luego que los soldados romanos invadieron, fue un desastre total: violación, muerte atroz, sin compasión. Muchos huyeron, y en ese tiempo, o mejor dicho,
los 3 muros de Jerusalén fueron destruidos totalmente. Y quedó un lado de los muros, que actualmente es el muro de los lamentos. Y quedó ahí para el recuerdo. Y uno de los generales que no consiguió derribar ese muro fue nuevamente castigado después por el emperador en ese tiempo. Y el templo fue totalmente destruido tal cual como Jesús dijo, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Un tiempo después vino un grupo, construyó una iglesia, luego se destruyó esa iglesia y más adelante en la historia reconstruyeron, o sea que construyeron encima del templo lo que actualmente es el Domo de la Roca. Pero la pregunta de los discípulos era, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Y pudimos leer la historia, 66 a 70 años después que Cristo fue, no se restauró el reino. Jesús le dijo, no os toca a vosotros saber eso. Lo que Jesús le dijo es, aún no. Ahora lo que sigue es que van a recibir al Espíritu Santo. Tienen que ser testigos de mí hasta lo último de la tierra. Luego él se fue y los ángeles le confirmaron que él volvería, de la misma manera que se fue. Los discípulos tenían una misión mientras esperaban el regreso del Señor, ser testigos. Un tiempo después los discípulos empezaron a escribir los evangelios y recordó Jesús lo que le había dicho. Juan se recordó y escribió en el capítulo 14, versículo 1 al 3, que Jesús le dijo, no se preocupen, dice la versión Palabra de Dios para Todos. Pueden mirar su Biblia ustedes, Reina Valera. No se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. Hay muchos lugares en la casa de mi Padre. Si no fuera así, se lo diría. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y preparo un lugar para ustedes, regresaré y los llevaré conmigo para que estén donde estoy yo. Pero hoy nosotros sabemos que todos ellos murieron, los discípulos, y Cristo no regresó por ellos. ¿Dónde están ellos? Todos los que murieron en Cristo, toda la iglesia de ese tiempo. Sus cuerpos se volvieron polvo y sus almas están en el paraíso, igual que el malhechor arrepentido que murió en la cruz. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso? Todos los que murieron en Cristo, actualmente sus almas están en el paraíso y sus cuerpos en el día de hoy están convertidos en polvo. Vayamos a Lucas 23:43, donde dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El lugar en la casa de su padre es otro lugar. Él se fue a preparar un lugar cuando él vuelva y los muertos en Cristo resuciten con sus cuerpos glorificados y los que estén vivos en ese tiempo sean arrebatados para recibir al Señor en las nubes. Y van a ir a la casa del Padre que Él fue a preparar. El tiempo no da lastimosamente para hablar de las 3 posiciones y posturas de interpretación del arrebatamiento o el reino milenial. Me encantaría poder hablar sobre eso con detalles, con gráficos, para que nos quede bien en claro. Pero creemos que por lo menos como iglesia, un tiempo estaremos en el cielo, en la casa del Padre, porque eso fue la promesa de Jesús. Las posturas más conocidas que Cristo vendrá son 3. Uno es que Cristo va a volver antes de la tribulación. Otro es que Cristo va a volver a mitad de la tribulación. Y otra posición es que Cristo va a volver al final de la tribulación. Y las posiciones de interpretación sobre el reino milenial son básicamente la amilenarista, que en cierta forma enseña y defiende la postura que no hay un reino milenial literal. Y si vamos a ver más detalle, habla de un reino histórico. Después está la otra escuela que enseña que después de un reino serán los eventos de la tribulación. Esa es la posición postmilenarista. Después está el reino premilenarista, que también se divide en 2, pero básicamente enseña que antes de un reino milenial sucederá la tribulación.
Pero ¿de qué tribulación estamos hablando? Porque ciertamente la iglesia a través de su historia vivió mucha tribulación. Y podemos leer los cristianos que fueron perseguidos en el tiempo ya después. Incluso cuando el apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia, y eso fue a través de la historia. Cuando eran usadas como antorchas en el Coliseo, en los palacios, en el tiempo de las cruzadas, había mucha contradicción. El Evangelio se transformó en un ideal político y sangriento. Los que estudian escatología entenderán claramente nuestra posición como iglesia cuando vayamos desarrollando este estudio. Ahora bien, si los muertos en Cristo resucitan primero, luego es arrebatada la iglesia, antes de la tribulación estaremos aproximadamente 7 años en la casa del Padre. Eso es teniendo en cuenta la profecía de Daniel de las 70 semanas. No vamos a poder hablar sobre eso. Si ocurre el arrebatamiento en este momento y luego empieza la tribulación, que es la última semana, que es 7 años, y se divide en 2, 3 años y medio, 3 años y medio de tribulación y gran tribulación, entonces la iglesia se irá a vivir en la casa del Padre por 7 años mientras la tierra pasa por tribulación y gran tribulación. Y también creemos que en ese tiempo serán realizadas las bodas del Cordero, mientras que sobre la tierra se da inicio a los eventos proféticos que nunca antes hubo. Si la iglesia va a pasar un tiempo por persecución, porque algunos dicen la iglesia siempre pasó por persecución, ¿cómo no va a pasar por tribulación? Si ese pensamiento es correcto, entonces puede ser que la iglesia sea arrebatada a mitad de la tribulación, aproximadamente en unos 3 años y medio de la tribulación, y será arrebatada para ser librada de los 3 últimos años y medio de gran tribulación. Esa es otra posición. Y en ese tiempo estará la iglesia en la casa del Padre con Jesús. Y ahí será la boda del Cordero. Algunos dicen que la boda del Cordero va a ser en el milenio. Pero si la iglesia, la novia de Cristo, debe pasar por toda la tribulación, y Cristo solo va a regresar al final de la tribulación, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son un mismo evento. Hay posiciones que explican y tienen sus afirmaciones con versículos y todo sobre esta interpretación. Si es así, entonces, ¿cuándo iremos a la casa del Padre? Pues en su segunda venida visible, que es la parucía, la traducción literal, donde todo ojo le verá, Jesús en su segunda venida viene con poder y gran gloria para la batalla que es ya para librar y restaurar a la nación de Israel, para juzgar a las naciones y luego establecer su reino por 1000 años, porque creemos que Jesús va a reinar por 1000 años. Joel 3, 1 al 2, voy a leer, dice, porque he aquí que en aquellos días, en aquel tiempo, en que haré volver la cautividad de Judá y Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí estaré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Despiértense las naciones, dice el 12, y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones alrededor. Luego, después del juicio, dice en el versículo 17, estamos en Joel, y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrán una fuente de la casa de Jehová, y regresará el valle de Sittim. El 20 dice, pero Judá será habitada para siempre, Jerusalén por generación y generación.
Claramente hoy en este tiempo podemos decir esta profecía aún no se cumplió, porque hoy la tierra de Israel aún está habitada por gentiles. Esa tierra es solamente de los judíos. Vayamos a 1 Corintios 15, 50 al 53. Pero esto digo, hermanos, el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos estaremos muertos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Va a haber una transformación especial en nuestros cuerpos, los que estemos vivos. Pablo escribió los que estemos vivos. Va a entender claramente que él estaba esperando eso si es que él estaba vivo. Pero si es que él estaba muerto, iba a ser resucitado. Entonces da a entender también que él estaba esperando en cualquier momento. Mateo también recordó cuando ellos le preguntaron sobre los eventos futuros y escribió en su epístola que podemos encontrar en Mateo 24, está registrado. Él le escribió: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús le respondió, les dijo: mirad que nadie os engañe. Luego habló de las señales. Y pueden leer ustedes todas esas señales de guerra, como de guerra, terremotos, hambre, peste, ¿verdad? Pero una clave que podemos encontrar, y es la que nosotros como iglesia debemos de tener en cuenta, es la que está en el versículo 14, dice: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La iglesia debe estar enfocada a través de las edades en la predicación del evangelio. Cada congregación, cada generación tiene la misma responsabilidad: predicar el evangelio. Mientras esperamos el regreso del Señor, lo que realmente importa es predicar el evangelio. Ciertamente las señales que describió Jesús es más útil para nosotros de lo que fue para los discípulos, porque ellos murieron antes que muchas de ellas se cumplieran incluso. Y nosotros vimos mucho más ya después. Ellos predicaron el evangelio, pero murieron. Pero, sin embargo, podemos ver por las cartas que Pablo escribió a los Colosenses, a Corintios, que ellos murieron esperando el regreso de Jesús, predicando el evangelio. Pero a través de los siglos la iglesia se desviaron. Pocos predican el evangelio puro y pocos esperan el regreso del Señor. Pero siempre hay un remanente fiel. La verdad es que el que espera a Jesús predica el evangelio. Y el que predica el evangelio espera a Jesús. Lucas 23, 27 al 29 dice: cuando Jesús llevaba la cruz, cuando se iba ya para ser crucificado por el camino, le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, le dijo: hija de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. También más adelante habla: si al árbol verde hicieron esto, ¿qué más van a hacer al árbol seco? ¿Verdad? Y Jesús habló sobre el árbol verde y el árbol seco. ¿Qué significa eso? ¿Quién es el árbol verde y quién es el árbol seco? No sé si alguna vez le llamó la atención Salmo 1 al 3, cuando dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, y da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Será que existió alguna vez un hombre, un varón así? Sí existió. Fue Jesús. Él es el árbol verde que dio fruto a su tiempo, que nunca se sentó en silla de escarnecedores,
sino que en la ley de Jehová estaba su delicia, y meditaba de día y de noche en ella. Y era como un árbol plantado junto a corrientes de agua, y dio fruto a su tiempo. Su hoja no cayó, nunca él pecó. Todo lo que hizo prosperó. Pero entonces, ¿quiénes son? ¿Y quién es? ¿O quiénes son los árboles secos o el árbol seco? Vayamos a Marcos 11, 12 al 13. Otro relato. Dice que al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús con sus discípulos tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez ella se hallaba, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos, dice Marcos. Marcos es el único que aclara que no era tiempo de higos. ¿Qué pasó? Jesús maldijo esa higuera y dijo, nunca más tengas frutos. No sé si alguna vez pensaron eso. ¿Por qué Jesús hizo eso con ese árbol si no era tiempo de higos? Muy interesante lo que pasó en ese momento. No era tiempo de higos, pero él quería algo, él quería comer. Oseas 9:10 nos explica el por qué Jesús maldijo a ese árbol. Dice, como uvas en el desierto allá en Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres. En esas tierras, cuando llegaba la primavera y aparecen las primeras hojas en las higueras, así como estaba el árbol que vio Jesús, estas vienen acompañadas por pequeños nódulos o botones comestibles que se puede comer. Todavía no es el fruto mismo, pero se puede comer. Si estos pequeños higos no aparecen en ese tiempo, esto indica que el árbol, a pesar de tener hojas, será estéril y no producirá frutos. Dios quiso bendecir a Israel, incluso vino a ellos como un humilde siervo, que nació en un establo de animales, vivió en la pobreza, bajo el poder político de uno de los imperios más perversos de la historia, siendo despreciado por sus propios hermanos y conterráneos. Los líderes espirituales, quienes quizá deberían de apoyarle por medio de la interpretación de las profecías, le trataron como hijo de fornicación. Buscaron todas las formas para encontrarle un error hasta que, en fin, lo mataron de la forma más atroz en medio de dos compatriotas condenados que al principio se burlaron de él. Luego uno, ya en los últimos minutos, creyó en él y demostró que solamente eso él deseaba del ser humano. Que le mire a él, que le escuche y que crea en él, y él lo salvaría. Y nosotros, hermanos, ese mensaje tenemos que difundirlo a todos los pueblos, a todos los que podamos. Si el amor de Jesús para la salvación de las almas no conmueve tu corazón, es porque posiblemente sos igual al otro malhechor y vas a morir igual que él. Pero luego, para luego ser condenado al fuego, meditad sobre vuestros caminos. Luego Dios injertó a los gentiles en el buen olivo, usando al apóstol Pablo como misionero a los gentiles. Luego que los judíos asesinaron a Esteban, Dios contra toda probabilidad salvó a Saulo, a quien le cambió su nombre a Pablo, y le envió al pueblo gentil para formar a la iglesia. Y fue el apóstol Pablo quien Dios me reveló el misterio del arrebatamiento de la iglesia. Hasta ese entonces, en los libros, no estaba sobre el arrebatamiento. Primera Corintios 15, 51 al 51 dice, aquí os digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Fácilmente da a entender que Pablo creía en un arrebatamiento antes de la tribulación o inminente. Jeremías 37 dice, y nos habla de esa tribulación. Y es la misma que Jesús habló en los evangelios, cuando los discípulos le preguntaron. Jeremías 37 dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado.
hablando de Israel. Esta es una profecía para la nación de Israel, que claramente enfoca en la batalla de Armagedón, al final de la tribulación. Y es ahí porque dice claramente que nunca eh, hubo otro día semejante a ese. En Apocalipsis vemos otro proceder para la iglesia. Apocalipsis 3:10 dice, y es una carta que fue escrita a varias iglesias, pero hay una en especial a quien le aclara el Señor cuando dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí hay un énfasis en un evento único que va a ser para probar a los que moran sobre la tierra. Continuamos con 1 Tesalonicenses 5. Ya leímos que la iglesia, dice, hay una promesa para una iglesia que va a ser librada. Dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, Pablo mismo vuelve a repetir lo que Jesús ya había repetido. No tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, o sea, en cualquier momento. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Todos los que se dejaron engañar por la supuesta paz y seguridad que promueve el hombre de pecado. El 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Cuál día? ¿La tribulación? No, el arrebatamiento. Porque en ese contexto estamos leyendo. Los que no son de Dios sí estarán bien sorprendidos y serán engañados por las respuestas y las explicaciones que van a dar de ese evento. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Disfrutan emborrachándose y luego durmiendo hasta tarde a causa de su embriaguez, como si no hubiera un mañana y un día en donde rendirán cuenta por sus vidas egoístas y desenfrenadas, llenos de pecado. El 8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiendo vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yermo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, aquí hay un énfasis sobre que la iglesia no será puesta para el día de la ira de Dios. El 10 dice, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Por lo cual animamos unos a otros y edificamos unos a otros, así como lo hacéis. La primera vez que Jesús vino, Él vino para traer vida. Él vino para que se cumplieran las profecías sobre Él, profecías que podemos encontrar en prácticamente en todos los libros del Antiguo Testamento, la forma en que nació, la forma en que se crió, la forma de donde incluso se mudó de un lugar a otro, algunos eventos que ocurrieron en su juventud y algunos eventos predichos con otros hombres, profetas también, como Juan el Bautista, y la forma en que el pueblo judío lo trataría, la forma en que hizo los milagros por amor, resucitando muertos que ya estaban descomponiéndose, sanando enfermedades que eran de cura, dando vista a ciegos de nacimiento y predicando el evangelio del reino. Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Él estaba diciendo, aquí estoy, vine junto a ustedes. Y cuando él decía que él era el Cristo, que él era el Mesías, se enojaban, porque él no cerraba
las cualidades que ellos esperaban. Ellos querían que el Mesías les libertara. Pero Él vino para dar vida en abundancia, hablando de vida eterna, vida espiritual, de creer en Él como el Mesías prometido, el que iba a morir en la cruz como un cordero que no abrió su boca. Así Él vino en su primera venida. La segunda venida de Cristo va a ser totalmente diferente. No estamos hablando del rapto, estamos hablando de la segunda venida, no es el arrebatamiento. La segunda venida va a ser ya cuando Él va a venir de una manera distinta. Y vayamos a Apocalipsis 19 para concluir ya también. Y vamos a leer cómo Cristo va a venir por segunda vez. Apocalipsis 19, versículo 11. El jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en el medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos y de jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a su ejército reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Entendemos que todo esto estaba ocurriendo al final de la gran tribulación. Y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Hay otros relatos en otros versículos, en otros libros, donde dice que 7 meses duraron para quitar el resto de la mortalidad. En su segunda venida, Cristo ya no viene más para dar oportunidad a las personas, sino viene ya simplemente para traer muerte. Muerte a todos aquellos que no creyeron en Él, a todos aquellos que en este tiempo le rechazaron, y en aquel tiempo también le rechazaron y creyeron en este falso profeta que va a venir a imponer un orden mundial. Y tendríamos que estudiar más detalles, pero habla de la marca de la bestia en la lectura que tuvimos. Y cuando hablamos de la marca, incluye comprar, vender y también rechazar a Dios. A nosotros como iglesia nos toca recordar cuál es nuestra misión principal como pueblo de Dios. Ser testigos a nuestros vecinos, a nuestro barrio, a nuestra ciudad, a nuestro país y en todo el mundo. No podemos simplemente enfocarnos en nosotros como iglesia, en muchos que aún no conocen a Cristo. Esto se va a cumplir y me encantaría poder desarrollar con detalles los eventos que ya han ocurrido, las cosas que están encajando en el rompecabezas profético del Señor. El pueblo de Israel, su nación actual, se mueve
para lograr sus objetivos como nación, pero ellos están espiritualmente alejados de Dios. Dios ahora mismo está enfocado en su iglesia para que nosotros ganemos almas, para que oremos, pedir al Señor que envíe obreros a su mies. Y ejemplos de ellos tenemos tanto en la Biblia y a través de la historia, grandes hombres o pequeños siervos inútiles que hicieron grandes cosas para nuestro Dios. Y nosotros simplemente tenemos que reflexionar esto y colocarnos frente a Él en oración y pedir perdón por la falta de interés. Y tenemos falta de interés porque no nos ponemos a estudiar, porque no nos vamos a las sendas antiguas, no vemos cómo fue en tiempo pasado, solo miramos ahora. Estamos preocupados qué va a pasar mañana. El año que viene se va a abrir la frontera, el año que viene va a volver a la normalidad, va a haber vacuna. En eso más pensamos. Lo principal es ser testigo hasta lo último de la tierra. Pero principalmente ser testigo a nuestros hijos, enseñarles a ellos. Porque cuando estemos aquí, son ellos los que van a continuar. Juntos, cada generación tenemos esta responsabilidad y muchas generaciones han fallado. ¿Cómo estamos nosotros en nuestra generación? Al menos en nuestra iglesia Yeroviá, el Señor está quebrantando los corazones como nunca en la historia de nuestra iglesia. Varios hermanos tienen amigos de oración donde se están llamando en la madrugada, se están reuniendo y están orando. Están ahí clamando al Señor. Otros están estudiando la palabra de Dios, están buscando consejos. Otros están compartiendo con sus amigos, se están preparando. Si no estás en eso, si decir que sos cristiano, si decir que sos salvo, y si el Señor no está tocando tu corazón, si no te está quebrantando, medita en tu camino. Es muy posible que no seas del Señor. Tenés un conocimiento amplio de la verdad. Sabes que hay solo un camino. Sabes que Jesús es la puerta. Sabes que Él es el pan de vida. Sabes que Él es la fuente de agua viva. Sabes que solo por medio de Cristo hay salvación, que hay solo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Sabes que la salvación está para todo el mundo. Sabes que si confesas con tu boca, serás salvo, si crees en tu corazón. Pero si no tenemos quebranto, si el Señor no está obrando en tu corazón en este tiempo muy especial, no hay frutos. Jesús maldijo a la higuera que no tuvo frutos, por lo menos un capullo. Meditad sobre vuestros caminos. Oremos, estimados hermanos, y no dejemos pasar el tiempo de una manera superflua. Tengamos equilibrio en todo lo que hacemos. Si entramos en las redes sociales, si es 1 hora, 2 horas tenés que pasarte en oración y en lectura. No puede ser lo contrario. O si estás en las redes sociales, ¿qué estás haciendo ahí? Simplemente mirando. O si estás viendo películas o series, ¿en qué te ayuda eso espiritualmente? Hay gente que está muriendo. Están muriendo y nosotros viendo series que no tienen nada que ver con lo espiritual. Va a ser tremendo el llanto que vamos a tener un día en la presencia del Señor, los que somos salvos, por el tiempo que desperdiciamos. Vuelvo a enfatizar, hermanos. Y le digo, yo no soy mejor que ustedes, simplemente Dios me está quebrantando. No te quebranta. Eso me preocupa. Y yo les quiero, les amo. Pero si no está quebrantado, estoy muy preocupado. Muy posiblemente no vas a estar con nosotros allá arriba. Pensar en tus hijos. Aquí en la vida no es fácil. Hay que hacer el esfuerzo, dejar de lado, poner equilibrio. Oremos, hermanos.